Bienvenidos a saelgaray.com. Esta enseñanza se va a tratar hoy de entender autoridad. Esa es una palabra que no a muchos les gusta. A la gente no le gusta estar bajo autoridad. A la gente no le gusta la palabra sumisión. Pero tenemos un gran ejemplo en Jesús, porque Él fue sumiso, no solamente al Padre, pero Él fue sumiso a las autoridades que el Padre le puso aquí en la tierra. Vamos a ir al libro de Lucas, capítulo número 2. Y cuando Jesús se encontró en el templo a la edad de 12 años, Él estaba en el templo. Sus papás y toda la gran compañía que estaban con ellos se fueron de la ciudad y buscaban a Jesús y no lo encontraban. ¿Por qué? Porque Jesús estaba en el templo. Y la palabra de Dios dice en Lucas 2, 49. 48. Cuando lo encontraron, ellos le dijeron así. Cuando le vieron, se sorprendieron. Y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí, tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscabas? ¿No sabías que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que él habló. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Versículo 52 dice: y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Ahora vamos a ir a Mateo capítulo 3, cuando Jesús es bautizado por Juan. Y dice así, el versículo 13 del capítulo 3. Dice: entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Estas dos escrituras nos muestran la sumisión que tenía Jesús a las autoridades de Él aquí en esta tierra. La palabra autoridad significa poder y significa también permiso. En otras palabras, autoridad significa tú puedes, tienes la habilidad y la capacidad, pero no solamente tienes el poder, pero tienes el permiso. Alguien que tiene autoridad es alguien que fue enviado, alguien que fue mandado. Entonces, Dios mandó a Jesús aquí en la tierra a cumplir su misión. Pero Jesús tenía que cumplir con toda la justicia, con toda la palabra de Dios, con todo el consejo de Dios, con todo lo que era correcto, la justicia de Dios. Era necesario que Jesús se bautizara por Juan. ¿Por qué? Porque en ese entonces Juan era la autoridad de Dios en esta tierra. Él fue llamado por Dios, él fue enviado por Dios para preparar el camino para Jesús. Jesús no podía brincar sobre él. Jesús tenía que someterse bajo la autoridad de Juan para que él tuviera no solamente el poder para ministrar, pero también el permiso para ministrar. En el ejemplo de su mamá y su papá, Jesús tenía 12 años. Él estaba en el templo. Él le dijo a su mamá: ¿por qué tú me buscas? Yo tengo que estar en los negocios de mi padre. Jesús ya sabía quién era él. Él sabía cuál era su misión. Él sabía que él era el Hijo de Dios. Él sabía que él no era solamente cualquier otro niño.
Sin embargo, la palabra de Dios dice que él regresó con ellos y se sujetó a su mamá y a su papá. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios lo dice, honra a madre y a padre. Obedece a tu madre y a tu padre. Y la palabra de Dios dice que él creció en estatura y en sabiduría y en favor con los hombres. Cuando nosotros sabemos someternos a nuestras autoridades, ya sea madre, padre, pastor, apóstol, los líderes de nuestra iglesia, lo que ocurre es en nosotros, no solamente le estamos dando honra a esas personas, pero lo que ocurre en nosotros es que crecemos en estatura, en madurez, en sabiduría, en estabilidad y crecemos con el favor de los hombres. La palabra de Dios nos dice que tenemos que sujetarnos a Él. Cuando nos sujetamos al Padre, somos libres. La gente piensa que cuando nos sujetamos a las autoridades, estamos encarcelados, estamos encadenados. No, es todo lo opuesto. Cuando nos sujetamos al orden de Dios y a lo que Dios manda, entonces somos verdaderamente libres. Jesús sabía quién era cuando él fue a donde Juan. Él sabía que él era el Rey de Reyes. Él sabía que él era el Señor de Señores. Él sabía que él era parte de la Trinidad, que él era Dios en la carne. Él sabía todo eso. Sin embargo, él cumplió con todo y no dejó nada afuera. Él sabía que él necesitaba tener una autoridad encima de él para entonces él poder fluir correctamente en el poder de Dios. Yo nunca confío en nadie que me dice a mí, no, yo no voy a la iglesia porque yo no necesito ir a la iglesia, pero Dios me usa a mí para dar palabra, para hacer milagros. Eso no es verdad. Yo no creo en ese tipo de evangelio, porque la palabra lo dice bien claro. No dejen de congregarse. Y él nos hace parte de un cuerpo. Y todas las partes del cuerpo son importantes. Todas las partes del cuerpo tienen su función y tienen su orden. Y si tú no eres parte de ese cuerpo y tú crees que tú puedes estar solo por ahí, sin ninguna autoridad, sin ningún pastor o sin ningún orden, tú estás fuera de orden. Eso se llama estar fuera de orden. Pero en Dios, yo te exhorto a que encuentres a tu pastor y te sometas a su instrucción, que te sometas a la visión que Dios te ha dado. En esa sumisión, tú vas a encontrar tu propósito, vas a tener poder, vas a tener permiso para entonces hacer todo lo que Dios tiene para ti. Con esas palabras te dejo y te bendigo.